Yapa, yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. A raíz de las discusiones entre Colombia y los Estados Unidos sobre el Tratado de Libre Comercio, se creó la Coalición Colombiana para la Diversidad Cultural. Está compuesta por más de 200 empresas que producen bienes y servicios culturales. Su propósito es lograr que en el texto del tratado se establezcan condiciones que le permitan a la industria cultural colombiana competir en igualdad con la poderosa industria norteamericana del entretenimiento. Esta noche hemos invitado a 4 expertos en el tema para que nos ilustren sobre el avance de estas negociaciones y el riesgo que corren las industrias culturales si no se hace una excepción en el Tratado de Libre Comercio que la diferencie del resto de los productos y bienes comerciales que se producen en el país. Siempre hemos dicho que globalización ha habido siempre globalización, desde la época de los fenicios, cuando hubo la posibilidad de que los hombres se intercambiaran en sus productos y en sus ideas, las ideas y los productos del más fuerte se impusieron al más débil. Va a afectar en la medida en que a los productos y servicios culturales colombianos se les va a incrementar notablemente la competencia en el mercado local. Y dada la alta concentración y la alta presencia de las industrias culturales estadounidenses en el mundo, sin duda que la diversidad cultural se va a ver afectada en algún grado. Bueno, el cine en Colombia de hecho está prácticamente abierto, no hay ninguna barrera para que llegue cine internacional. De hecho, de las 170 películas que se clasifican y se estrenan en Colombia al año, prácticamente el 70% es norteamericano y no tiene ninguna restricción. La música es el gremio más desprotegido que hay en Colombia. Nosotros tenemos una ley como la tiene el cine o la tiene el libro, y esta titularidad presunta sencillamente atropella nuestro derecho patrimonial, porque con que una persona jurídica nos grabe una canción, sencillamente se considera el titular de la obra. ¿Qué razón habría para hacer comerciales particulares aquí cuando pues, se hace uno allá con creatividad americana? Porque no hay que olvidar una cosa, el sistema también de derecho anglosajón establece que quien contrata es el dueño de las cosas. Entre más autores en Colombia existan, entre más estimulados se encuentren los autores colombianos, desde la perspectiva del género literario, o del género musical, o del género pictórico, o de los diversos géneros de creación, pues más expresiones nacionales vamos a tener. Allí entonces se aplica el aforismo tradicional de que un país es rico culturalmente si tiene una buena ley de derechos de autor que estimule a los autores a crear. Una de las grandes amenazas relacionadas con el TLC y con la globalización tiene que ver con el impacto de las tecnologías digitales. Por eso insistimos mucho en que en una reserva cultural tenemos que proteger el ámbito digital también, porque la cultura, como pocos sectores, se está tornando digital. Cine digital, televisión, industria editorial, publicidad, todo va a ser un tránsito por formatos digitales y por satélites, cables, etc. Un poco Estados Unidos, las grandes multinacionales del mundo, que se encuentran europeas y la mayor parte estadounidenses, son dueñas de toda la infraestructura por donde va a transitar los productos digitales. Lo que creemos que en un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que debemos hacer, que como principio, como país debemos hacer, es reservarnos al menos la porción que ya nos han dejado para proteger y permitir que nuestras películas colombianas tengan una franja garantizada hacia el futuro para estar en las salas de cine. Bueno, nosotros desde que comenzó la negociación planteamos la importancia de que la cultura se exceptúe del tratado, por esas amenazas un poco de las que hemos hablado, y porque además en el mundo está en curso una negociación multilateral
buscando precisamente eso, que los temas culturales salgan de la discusión de la esfera puramente comercial, por ejemplo en la OMC o en los tratados comerciales, y se establezca el acuerdo multilateral, lo que se llama la Convención Multilateral de UNESCO, para definir este tipo de cosas. No, nos dijeron, el tratado va a estar todo, no va a haber excepciones. Entonces buscamos que dentro del tratado quede al menos una reserva cultural lo suficientemente amplia que permita que el Estado colombiano pueda establecer las políticas necesarias para desarrollar sus industrias culturales y que pueda preservar la legislación vigente actualmente. También nos estamos reservando algo que va en contra de un tratado de libre comercio, por eso es una reserva, el que obras cinematográficas puedan estar en unas franjas determinadas o hasta un cierto porcentaje en la televisión abierta. A nivel mundial, la música colombiana, tanto de intérpretes como compositores, está en primer lugar. Ya no solamente tenemos un Carlos Vives, sino una Shakira, un Juanes, un Andrés Cava, un Julio Navas, Mauricio Palo de Agua, y están haciendo Maía, vienen una serie de cantautores con una fuerza impresionante y un corte internacional importante, y esto está generando no solo en Colombia, sino ya los conciertos a nivel mundial, y no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Y la música colombiana se está abriendo campo con TLC o sin TLC. El problema de esto es que cuando empieza una figura a descollar, estas sociedades de Estados Unidos les ofrecen dinero y nos las hacen retirar de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia. Las relaciones de fidelidad están dadas en unas relaciones de equilibrio, en que si la obra gana, ganan todos. Si la obra pierde, pierden todos. Si la obra se explota en una u otra modalidad, ganan todos. Dejando o reconociendo siempre que hay un mayor ingreso al empresario que jurídica y económicamente asume el riesgo y la responsabilidad de producir la obra. Pero si usted como empresario reproduce o vende o tiene éxito económicamente en una obra que yo tengo, pues se comparten derechos y se crea fidelidad. Es sumamente importante esa fidelidad para lograr este propósito, este fin del desarrollo cultural. Porque viste que van apuntando muchas cosas, muchas aristas. No se da solamente la identidad cultural, no se da solamente como propósito nacional. No, tú tienes para que tener una identidad cultural, cooperar y colaborar con quienes producen la posibilidad de tener una identidad cultural fuerte. Yo no sueño con un país de maquila. Sé que ese es un modelo válido, pero yo no veo a Colombia como un país de maquila. Yo veo a Colombia con un recurso que creo que es fundamental, que ojalá muchos otros países tuvieran, que es un recurso natural, renovable, que es el talento. Y creo que eso es lo que tenemos que proteger. Si no lo protegemos, a pesar de que no se vea claramente su valor económico, creo que dejaremos de existir como nación, porque el tema del empobrecimiento, sobre todo en razón de los modelos de maquila, que generan valor agregado en lugar de valor integrado, implican que el día que encuentren un lugar donde se hagan las cosas más baratas, se van para ese otro lugar. Si vender papa, yuca, llantas, carros es igual que vender cine, música, teatro o hacer publicidad o programas de televisión, es el gran debate. Para Estados Unidos, la cultura es entretenimiento y en ese sentido no debe diferenciarse de cómo se transan los otros bienes y servicios que se producen en las sociedades. Para Colombia y para otros países, la consideración principal es que la cultura es parte de su identidad
y que si se pone a competir con las mismas reglas con las que se transan los otros productos, pues el más fuerte acaba con la cultura local, y en ese sentido la cultura colombiana, su música, su cine, su comida tienden a desaparecer. Por eso se busca que en el Tratado de Libre Comercio se exceptúe, se haga una excepción de la manera como se transan los bienes y servicios culturales. Yo creo que es una cuestión también de principio, es reservarse uno hacia el futuro la potestad para poner unas franjas en caso de que se vea necesario. Se ha puesto en un texto de reserva cultural que hemos venido trabajando con la Coalición para la Diversidad Cultural, con el Ministerio de Cultura, con el mismo Ministerio de Comercio. Hemos estado trabajando en un texto donde lo que está estableciendo son digamos, unos límites máximos, y donde lo que estamos diciendo es que en las cuotas tanto de cine como de televisión, de obras cinematográficas, se consulte el mercado para fijar esas cuotas anuales. Hoy hay una tendencia a que el derecho de autor deje de ser regulado legislativamente para que sea regulado de manera contractual. Tú vas, por ejemplo, como un caso específico, a los Estados Unidos en materia audiovisual, siendo que tiene la más grande o poderosa industria del cine del planeta, no existe una sola norma, una sola coma de protección a los artistas del audiovisual. Sin embargo, los artistas en los Estados Unidos y todos los que viven alrededor de la industria cinematográfica viven bien. Y viven bien en función de ¿qué? De las relaciones de poder y de fuerza que tienen, tanto los productores como las diferentes personas llamadas a la producción, a través de sociedades de gestión colectiva o a través de sindicatos muy poderosos. Y eso genera una situación de equilibrio que se expresa en el contrato. Dado esa situación, muchas legislaciones hoy en el mundo han cedido a la pretensión de ciertos sectores de presumir que el autor ha transferido los derechos. Decíamos anteriormente que la titularidad originaria está en cabeza del autor. A eso hay algunas leyes que dicen, por ejemplo, en relación con ciertas categorías de obras, que se presume titular de los derechos el productor o la persona tal, salvo manifestación expresa en contrario. Claro, esa salvo manifestación expresa en contrario puede tener un efecto distinto en los Estados Unidos, donde la capacidad de negociación en virtud de estos sindicatos o estas sociedades es fuerte. Entre nosotros, dada la ausencia de organización y de la conciencia por parte de autores y de artistas, en donde la capacidad de negociación es nula o es muy escasa, pues presumir en función de terceros y darle al autor o al artista que manifieste en contrario es poco más que una ilusión. Mire, SAICO anualmente se está recaudando, el año pasado se recaudaron 18.000 millones de pesos. Nosotros estamos enviando al exterior entre el 60 y el 65% a los compositores extranjeros. Hay dos sociedades de gestión colectiva en Estados Unidos, BMI y ASCAT, donde nosotros a ellos les giramos, a esas dos sociedades, casi $1 millón y ellos nos pagan a nosotros $150.000. No hay un trato nacional, a nosotros se nos exige, como nosotros somos sociedad privada sin ánimo de lucro, ellos son sociedad privada con ánimo de lucro. El gobierno americano no les exige a ellos lo que a nosotros sí, de algo que se llama trato nacional. Nosotros tenemos que tratar al compositor extranjero al igual que el compositor colombiano. Entonces, las cuentas claras y el chocolate espeso, pero de allá para acá eso deja mucho que desear. Entonces estamos pidiendo también que en el TLC se le exija al gobierno americano que ese trato nacional de esas entidades, sociedades de gestión colectiva de ellos, hacia el compositor colombiano sea recíproco. Nosotros, a nombre de la Coalición Colombiana para la Diversidad Cultural, hemos estado trabajando muy fuertemente en la definición de la agenda interna para la cultura. Es decir, son todas las acciones que desde el Estado y en conjunto con el sector privado hay que hacer para ayudar a los sectores productivos y sectores culturales, en nuestro caso, a enfrentar con algún grado de mayor fortaleza las amenazas que surgen con el tratado. Otro tema que es muy difícil en la negociación es cómo esos productos culturales colombianos van a circular en el mercado global, porque los canales de circulación son ahora digitales, es tecnología digital que no posee Colombia y casi ningún país de Latinoamérica.
En ese sentido, establecer condiciones para asegurar que los productos, los bienes y servicios de la cultura colombiana puedan acceder a la red mediante la cual el resto del mundo puede adquirirlos, es también parte de la negociación y una gran parte de la dificultad que existe en llegar a un acuerdo. Cuando uno en la red ve que hay una página que un día uno visitaba libremente, navegaba dentro de ella, bajaba los contenidos que le interesaban y de repente encuentra que un día no lo puede hacer porque le sale una notificación o una alerta en donde le señalan que debe tener un código o un password, que uno lo puede tener a cambio de que señale cuál es su tarjeta de crédito o una cuenta corriente, está allí, en términos prácticos, frente a una medida tecnológica de protección. Quiere decir que si yo acceder a eso, tengo que pagar. El futuro se visualiza como que más en más los contenidos que interesan, que importan, que valen en la red, van a estar protegidos mediante esas medidas técnicas de codificación. Esto hace suponer a largo plazo que los titulares de contenidos en ese marco digital o en ese entorno digital pueden hacer nulos los derechos de los usuarios de las excepciones. ¿Cuáles son esos usuarios de las excepciones? Hoy en día, en un marco normal, en un ambiente normal, uno puede citar a un autor, mencionando de qué libro lo toma y cómo se llama el autor, y hacer una citación de ese autor. Puede también reproducir un libro para una biblioteca porque se ha extraviado, porque se ha deteriorado. Puede utilizar con ciertas reglas las obras en el marco de la enseñanza. Los medios de comunicación radial, televisivos o escritos pueden utilizar las noticias de otros. Un periódico de Bogotá toma la última noticia del New York Times de los Estados Unidos porque es una noticia de actualidad y ahí no viola ningún derecho de autor. Esa es una limitación que tiene el derecho de autor en todas las legislaciones del mundo entero. Y eso ha permitido que el derecho de autor como una forma de propiedad, como efectivamente lo es, conviva armónicamente con los derechos de los demás, con los derechos del común, que no son más que los derechos de la cultura, la educación y la información. Volviendo al entorno digital, si esas medidas tecnológicas son tan abundantes y tan fuertes en un futuro, pues el que tenga uno un derecho de cita o el que uno tenga un medio de comunicación y quiera valerse de algo que está en la red va a ser imposible, porque todo el mundo va a estar encriptado. Si el comercio hubiera estado por encima de la cultura, el Museo del Oro sería un banco. Las chivas tendrían televisor, baño y aire acondicionado. La negra no sería grande, Pedro no sería escamoso y María no tendría tanta gracia. Si el comercio hubiera estado por encima de la cultura, el vallenato probablemente sería pop. El Festival de Teatro de Bogotá sería en Nueva York y nadie compraría un sombrero que está volteado. Si el comercio hubiera estado por encima de la cultura, Colombia no sería Colombia. El comercio no está por encima de la dignidad de un país. El TLC, si no llega a pasar con esta reserva, significa que en una primera etapa, en materia publicitaria, el país sea un país de distribuidores de publicidad, hecha para productos que cada vez son más multinacionales, pero hechos y por lo tanto americanos, porque en general las multinacionales son americanas, por empresas de publicidad americanas y emitidas gracias al desarrollo tecnológico en los Estados Unidos, o sea, desde los Estados Unidos para cubrir pues, nuestro territorio y el resto del territorio de América Latina. Entonces, la tendencia es a primero distribuir y luego a no tener ni siquiera razón de existir, porque todos estos elementos permiten que todo se haga desde los Estados Unidos. Estamos, por ejemplo, planteando la necesidad de fortalecer mucho estímulos a la creación, a la producción, a la distribución y desarrollar un gran movimiento, una gran campaña alrededor del concepto de bienes creados en Colombia, bienes y servicios culturales creados en Colombia, como una especie de marca Colombia en el campo de la creación intelectual. Tenemos es que reservar la posibilidad hacia el futuro de que en la medida en que nosotros somos, digamos, mayores productores de material audiovisual, de material de obras cinematográficas colombianas, tengamos los espacios garantizados pues para existir.
intérprete y el compositor, como el publicista, como todo el artista colombiano, es un talento que Dios nos da. Sencillamente creo que, honestamente, la cultura no debería meterse en esto. Es que esto no es una moneda de cambio. Nosotros estamos muy por fuera del arroz, del café, de las reses, del textil. Esto no tiene comparación. Entre más autores en Colombia existan, entre más estimulados se encuentren los autores colombianos, desde la perspectiva del género literario, o del género musical, o del género pictórico, o de los diversos géneros de creación, pues más expresiones nacionales vamos a tener. Allí entonces se aplica el aforismo tradicional de que un país es rico culturalmente si tiene una buena ley de derechos de autor que estimule a los autores a crear. De igual manera, vamos a tener más investigadores, más científicos, si estos autores están adecuadamente estimulados. ¿Y cómo se estimulan? Pues reconociéndoles sus derechos. ¿En cabeza de quién? En cabeza de ellos. Y permitiéndoles que, claro, en un libre juego comercial, estos autores puedan enajenar esos derechos en cabeza de terceros si las condiciones lo permiten. En tanto que si nosotros señalamos que el derecho a autor es corporativo, que nace en la empresa por el mero hecho de existir una relación laboral entre el autor y una empresa, o por existir un contrato de encargo de obra, pues cada vez vamos a encontrar autores distanciados del proceso creativo. Cada vez vamos a encontrar que la creación se desprende del creador. No podemos identificar la obra a través del creador. Ese es un sistema que funciona en los Estados Unidos. Funciona bien, entre otras cosas, porque bien lo pagan. Entre nosotros sería trasladar el sistema a una economía en donde la creación todavía no alcanza los niveles de pago de remuneración que tienen los países desarrollados, no obstante que hoy decimos que la sociedad de la información tiene como soporte las creaciones de todo tipo. Si en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos no se logra la excepción cultural para los bienes y servicios colombianos, es posible que la industria cultural colombiana sufra un golpe muy fuerte. No se podrá producir la misma televisión, ni la misma publicidad, ni la misma música, y posiblemente estaremos invadidos de música, publicidad y televisión norteamericana en unas proporciones que harían que la cultura colombiana tienda cada día a desaparecer. Aquí nosotros tenemos un problema de fondo. Nosotros lo de afuera, por el sencillo hecho de ser de afuera, supuestamente es mejor. Yo soy graduado en control de calidad, y el control de calidad no solo en cultura, sino en la misma industria colombiana ha progresado mucho, pero uno ve algo hecho en Colombia y ve Made in USA y sencillamente dice, este es mejor, sin probarlo siquiera. Lo mismo ocurre con la música. Aquí todavía creemos que se masteriza mejor allá, todas las cosas son mejores allá y aquí hay mucho talento. No hay ninguna razón por la economía de mercado para que haya ningún tipo de programa nacional que sea consumido por el colombiano si no existe una oferta de televisión colombiana. Como el TLC lo que hace es darle el mismo tratamiento a la televisión americana, pues obviamente eso implica que la gente va a consumir ese producto americano. Luego la reserva lo que busca en materia de televisión es defender la ley que existe, que establece una cuota y que es la que permite que en la medida en que haya producción nacional, talento nacional, por lo menos conservemos la posibilidad de exportar algo que producimos. Ejemplos de globalización entonces hemos tenido en el mundo entero a través de las diferentes épocas. La época victoriana fue un ejemplo de globalización, una pretensión globalizadora de Inglaterra.
El estilo victoriano se impuso en todos aquellos países donde Inglaterra tenía un nivel de influencia. Y se apropiaron o nos apropiamos del estilo victoriano. Hoy nos apropiamos del estilo de un determinado conjunto de países o de un solo país. ¿En función de qué? De los medios de comunicación. En consecuencia, ahí encontramos el primer elemento, los medios de comunicación de hoy. Siempre han sido los medios de comunicación. Los de hoy son los medios digitales. Los medios a través del satélite, el cable, ¿sí? La utilización en general del espacio electromagnético, de lo cual nosotros tenemos que reconocer, no somos los propietarios. Pensemos solamente, Ramón, que América Latina no tiene sino un satélite, un solo satélite, un viejo satélite que está en Argentina. Los demás países no tenemos un satélite, ni siquiera aquel proyecto de tiempos del presidente Betancur ha sido posible llevarlo a la realidad en nuestra región andina. De manera que esa parte de la globalización, aquello que sirve para globalizar, pareciera que no la vamos a tener nosotros. Pero por esos medios de comunicación que permiten globalizar, transitan cosas. Y esas cosas las llamamos contenidos. Y esos contenidos no son más que obras literarias y obras artísticas, es decir, o son grabaciones sonoras, es decir, música, o son obras literarias, o son obras pictóricas, o es software, o son escritos de cualquier tipo y condición. Y de ese contenido nosotros podemos ser titulares, porque tenemos una capacidad creativa demostrada. Es decir, la capacidad creativa de los colombianos no es una cosa que a nosotros nos salga por decir, es algo que está confirmado, es algo que está reconocido en el mundo entero. Y en tanto que eso se da, entonces, entre proteger infraestructura y proteger contenidos, la opción es ¿cuál? La de proteger los contenidos, y los contenidos son hechos por autores. Yapa, yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. La creación intelectual. Tenemos es que reservar la posibilidad hacia el futuro de que en la medida en que nosotros somos, digamos, mayores productores de material audiovisual, de material de obras cinematográficas colombianas, tengamos los espacios garantizados pues para existir. El intérprete y el compositor, como el publicista, como todo el artista colombiano, es un talento que Dios nos da. Sencillamente creo que, honestamente, la cultura no debería meterse en esto. Es que esto no es una moneda de cambio. Nosotros estamos muy por fuera del arroz, del café, de las reses, del textil. Esto no tiene comparación. Entre más autores en Colombia existan, entre más estimulados se encuentren los autores colombianos, desde la perspectiva del género literario, o del género musical, o del género pictórico, o de los diversos géneros de creación, pues más expresiones nacionales vamos a tener. Allí entonces se aplica el aforismo tradicional de que un país es rico culturalmente si tiene una buena ley de derechos de autor que estimule a los autores a crear. De igual manera, vamos a tener más investigadores, más científicos, si estos autores están adecuadamente estimulados. ¿Y cómo se estimulan? Pues reconociéndoles sus derechos. ¿En cabeza de quién? En cabeza de ellos. Y permitiéndoles que, claro, en un libre juego comercial, estos autores puedan enajenar esos derechos en cabeza de terceros si las condiciones lo permiten. En tanto que, si nosotros señalamos que el derecho de autor es corporativo, que nace en la empresa por el mero hecho de existir una relación laboral entre el autor y una empresa, o por existir un contrato de encargo de obra, pues cada vez vamos a encontrar autores distanciados del proceso creativo. Cada vez vamos a encontrar que la creación se desprende del creador. No podemos identificar la obra a través del creador. Ese es un sistema que funciona en los Estados Unidos. Funciona bien, entre otras cosas, porque bien lo pagan. Entre nosotros sería trasladar el sistema a una economía en donde la creación todavía no alcanza
niveles de pago de remuneración que tienen los países desarrollados, no obstante que hoy decimos que la sociedad de la información tiene como soporte las creaciones de todo tipo. Clasifican y se estrenan en Colombia al año. Prácticamente el 70% es norteamericano y no tiene ninguna restricción. La música es el gremio más desprotegido que hay en Colombia. Nosotros tenemos una ley como la tiene el cine o la tiene el libro, y esta titularidad presunta sencillamente atropella nuestro derecho patrimonial, porque con que una persona jurídica nos grabe una canción, sencillamente se considera el titular de la obra. ¿Qué razón habría para hacer comerciales particulares aquí cuando pues, se hace uno allá con creatividad americana? Porque no hay que olvidar una cosa, el sistema también de derecho anglosajón establece que quien contrata es el dueño de las cosas. Entre más autores en Colombia existan, entre más estimulados se encuentren los autores colombianos, desde la perspectiva del género literario, o del género musical, o del género pictórico, o de los diversos géneros de creación, pues más expresiones nacionales vamos a tener. Allí entonces se aplica el aforismo tradicional de que un país es rico culturalmente si tiene una buena ley de derechos de autor que estimule a los autores a crear. Una de las grandes amenazas relacionadas con el TLC y con la globalización tiene que ver con el impacto de las tecnologías digitales. Por eso insistimos mucho en que en una reserva cultural tenemos que proteger el ámbito digital también, porque la cultura, como pocos sectores, se está tornando digital. Cine digital, televisión, industria editorial, publicidad, todo va a ser un tránsito por formatos digitales y por satélites, cables, etc. Estados Unidos, las grandes multinacionales del mundo, que se encuentran europeas y la mayor parte estadounidenses, son dueñas de toda la infraestructura por donde va a transitar los productos digitales. Lo que creemos que en un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que debemos hacer, que como principio, como país debemos hacer, es reservarnos al menos la porción que ya nos han dejado para proteger y permitir que nuestras películas colombianas tengan una franja garantizada hacia el futuro para estar en las salas de cine. Bueno, nosotros desde que comenzó la negociación planteamos la importancia de que la cultura se exceptúe del tratado por esas amenazas. Tanto intérpretes como compositores está en primer lugar. Ya no solamente tenemos un Carlos Vives, sino una Shakira, un Juanes, un Andrés Cava, un Julio Navas, Mauricio Palo de Agua, y están haciendo Maía, vienen una serie de cantautores con una fuerza impresionante y un corte internacional importante, y esto está generando no solo en Colombia, sino ya los conciertos a nivel mundial, y no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Y la música colombiana se está abriendo campo con TLC o sin TLC. El problema de esto es que cuando empieza una figura a descollar, estas sociedades de Estados Unidos les ofrecen dinero y nos las hacen retirar de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia. Las relaciones de fidelidad están dadas en unas relaciones de equilibrio, en que si la obra gana, ganan todos. Si la obra pierde, pierden todos. Si la obra se explota en una u otra modalidad, ganan todos. Dejando o reconociendo siempre que hay un mayor ingreso al empresario que jurídica y económicamente asume el riesgo y la responsabilidad de producir la obra. Pero si usted como empresario reproduce o vende o tiene éxito económicamente en una obra que yo tengo, pues se comparten derechos y se crea fidelidad. Es sumamente importante esa fidelidad para lograr este propósito o este fin del desarrollo cultural. Porque viste que van apuntando muchas cosas, muchas aristas.
No se da solamente, la identidad cultural no se da solamente como propósito nacional. No, tú tienes, para que tener una identidad cultural, cooperar y colaborar con quienes producen la posibilidad de tener una identidad cultural fuerte. Yo no sueño con un país de maquila. Sé que ese es un modelo válido, pero yo no veo a Colombia como un país de maquila. Yo veo a Colombia con un recurso que creo que es fundamental, que ojalá muchos otros países tuvieran, que es un recurso natural, renovable, que es el talento. Y creo que eso es lo que tenemos que proteger. Si no lo protegemos, a pesar de que no se vea claramente su valor económico, creo que dejaremos de existir como nación, porque el tema del empobrecimiento, sobre todo en razón de los modelos de maquila, que generan valor agregado en lugar de valor integrado, implican que el día que encuentren un lugar donde se hagan las cosas más baratas, se van para ese otro lugar. Como las diferentes personas llamadas a la producción, a través de sociedades de gestión colectiva o a través de sindicatos muy poderosos. Y eso genera una situación de equilibrio, que se expresa en el contrato. Dado esa situación, muchas legislaciones hoy en el mundo han cedido a la pretensión de ciertos sectores de presumir que el autor ha transferido los derechos. Decíamos anteriormente que la titularidad originaria está en cabeza del autor. A eso hay algunas leyes que dicen, por ejemplo, en relación con ciertas categorías de obras, que se presume titular de los derechos el productor o la persona tal, salvo manifestación expresa en contrario. Claro, esa salvo manifestación expresa en contrario puede tener un efecto distinto en los Estados Unidos, donde la capacidad de negociación en virtud de estos sindicatos o estas sociedades es fuerte. Entre nosotros, dada la ausencia de organización y de la conciencia por parte de autores y de artistas, en donde la capacidad de negociación es nula o es muy escasa, pues presumir en función de terceros y darle al autor o al artista que manifieste en contrario es poco más que una ilusión. Mire, SAICO anualmente se está recaudando, el año pasado se recaudaron 18.000 millones de pesos. Nosotros estamos enviando al exterior entre el 60 y el 65% a los compositores extranjeros. Hay dos sociedades de gestión colectiva en Estados Unidos, BMI y ASCAT, donde nosotros a ellos les giramos, a esas dos sociedades, casi $1 millón y ellos nos pagan a nosotros $150.000. No hay un trato nacional, a nosotros se nos exige, como nosotros somos sociedad privada sin ánimo de lucro, ellos son sociedad privada con ánimo de lucro. El gobierno americano no les exige a ellos lo que a nosotros sí, de algo que se llama trato nacional. Nosotros tenemos que tratar al compositor extranjero al igual que el compositor colombiano. Entonces, las cuentas claras y el chocolate espeso, pero de allá para acá eso deja mucho que desear. Entonces estamos pidiendo también que en el TLC se le exija al gobierno americano que ese trato nacional de esas entidades, sociedades de gestión colectiva de ellos, hacia el compositor colombiano sea recíproco. Nosotros, a nombre de la Coalición Colombiana para la Diversidad Cultural, hemos estado trabajando muy fuertemente en la definición de la agenda interna para la cultura. Es decir, son todas las acciones que desde el Estado y en conjunto con el sector privado hay que hacer para ayudar a los sectores productivos y sectores culturales, en nuestro caso, a enfrentar con algún grado de mayor fortaleza las amenazas que surgen con el tratado. Otro tema que es muy difícil en la negociación es cómo esos productos culturales colombianos van a circular en el mercado global, porque los canales de ese Tratado de Libre Comercio que la diferencie del resto de los productos y bienes comerciales que se producen en el país. Siempre hemos dicho que globalización ha habido siempre globalización. Desde la época de los fenicios, cuando hubo la posibilidad de que los hombres se intercambiaran en sus productos y en sus ideas, las ideas y los productos del más fuerte se impusieron al más débil. Va a afectar en la medida en que a los productos y servicios culturales colombianos
se les va a incrementar notablemente la competencia en el mercado local y dada la alta concentración y la alta presencia de las industrias culturales estadounidenses en el mundo, sin duda que la diversidad cultural se va a ver afectada en algún grado. Bueno, el cine en Colombia de hecho está prácticamente abierto, no hay ninguna barrera para que llegue cine internacional. De hecho, de las 170 películas que se clasifican y se estrenan en Colombia al año, prácticamente el 70% es norteamericano y no tiene ninguna restricción. La música es el gremio más desprotegido que hay en Colombia. Nosotros tenemos una ley como la tiene el cine o la tiene el libro, y esta titularidad presunta sencillamente atropella nuestro derecho patrimonial, porque con que una persona jurídica nos grabe una canción, sencillamente se considera el titular de la obra. ¿Qué razón habría para hacer comerciales particulares aquí cuando pues, se hace uno allá con creatividad americana? Porque no hay que olvidar una cosa, el sistema también de derecho anglosajón establece que quien contrata es el dueño de las cosas. Entre más autores en Colombia existan, entre más estimulados se encuentren los autores colombianos, desde la perspectiva del género literario, o del género musical, o del género pictórico, o de los diversos géneros de creación, pues más expresiones nacionales vamos a tener. Allí entonces se aplica el aforismo tradicional de que un país es rico culturalmente si tiene una buena ley de derechos de autor que estimule a los autores a crear. Una de las grandes amenazas relacionadas con el TLC y con la globalización tiene que ver con el impacto de las tecnologías digitales. Por eso insistimos mucho en que en una reserva cultural tenemos que proteger el espectro. Si en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos no se logra la excepción cultural para los bienes y servicios colombianos, es posible que la industria cultural colombiana sufra un golpe muy fuerte. No se podrá producir la misma televisión, ni la misma publicidad, ni la misma música, y posiblemente estaremos invadidos de música, publicidad y televisión norteamericana en unas proporciones que harían que la cultura colombiana tienda cada día a desaparecer. Aquí nosotros tenemos un problema de fondo. Nosotros lo de afuera, por el sencillo hecho de ser de afuera, supuestamente es mejor. Yo soy graduado en control de calidad, y el control de calidad no solo en cultura, sino en la misma industria colombiana ha progresado mucho, pero uno ve algo hecho en Colombia y ve Made in USA y sencillamente dice, este es mejor, sin probarlo siquiera. Lo mismo ocurre con la música. Aquí todavía creemos que se masteriza mejor allá, todas las cosas son mejores allá, y aquí hay mucho talento. No hay ninguna razón por la economía de mercado para que haya ningún tipo de programa nacional que sea consumido por el colombiano si no existe una oferta de televisión colombiana. Como el TLC lo que hace es darle el mismo tratamiento a la televisión americana, pues obviamente eso implica que la gente va a consumir ese producto americano. Luego la reserva lo que busca en materia de televisión es defender la ley que existe, que establece una cuota y que es la que permite que en la medida en que haya producción nacional, talento nacional, por lo menos conservemos la posibilidad de exportar algo que producimos. La presa, riqueza, somos depredadores, todos estamos juntados, todos quedamos involucrados. Ejemplos de globalización entonces hemos tenido en el mundo entero a través de las diferentes épocas. La época victoriana fue un ejemplo de globalización, una pretensión globalizadora de Inglaterra. El estilo victoriano se impuso en todos aquellos países donde Inglaterra tenía un nivel de influencia y se apropiaron o nos apropiamos del estilo victoriano.
Hoy nos apropiamos del estilo de un determinado conjunto de países o de un solo país. ¿En función de qué? De los medios de comunicación. En consecuencia, encontramos el primer elemento, los medios de comunicación de hoy. Siempre han sido los medios de comunicación. Los de hoy son los medios digitales, los medios a través del satélite, el cable, ¿sí?